Lo que voy a mostrarles hoy es la interpretación de distintos elementos para hacer su digitalización a partir de la herramienta AutoCAD. Por ejemplo, si vemos la siguiente baldosa, podemos deducir que tenemos una cuadrícula. El dato es que el lado de este cuadrado exterior es de 50 y podemos ver dentro de ella, dentro de este área, divisiones. Si las contamos, vemos que hay 10 divisiones, quiere decir que la equidistancia entre las distintas líneas es de 5 unidades. Vemos líneas de menor espesor y podemos identificar una zona, un dibujo, con un espesor mayor. Vamos a dibujarlo. Primero voy a crear una capa para cada ejercicio, por ejemplo, baldosas 1, ¿sí? Y a esta baldosa le voy a asignar el color rojo. Vamos a ver a la hora de imprimirlo, vamos a dejarle el espesor por defecto, que AutoCAD va a asignar, en función de lo que nosotros le establezcamos, un espesor distinto a cada color. Eso lo vamos a definir con un archivo de puntas que ya vamos a ir trabajando, pero lo importante es identificar que cada color a nosotros, si es que así lo deseamos, nos va a representar un espesor diferente. Bien, esta baldosa dijimos que tenía un borde exterior, lo voy a trabajar con el modo ortogonal, ¿sí? De 50 unidades. Entonces, voy a poner activa la capa baldosas 1 y vamos a dibujar el exterior aplicando los conocimientos anteriores, ¿sí? Vamos a hacer este cuadrado de lado igual a 50, ¿sí? Y vamos a hacer una serie de paralelas, lo vamos a trabajar con el comando de fase, identificando que esa separación es de 5 unidades, seleccionamos el elemento, con la tecla M seleccionamos la opción de múltiple, ¿sí? Y hacemos las paralelas. Lo mismo en forma vertical. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Podemos identificar entonces una cosa que les quiero aclarar. Todo lo que es el trazado suave en espesor fino no lo vamos a hacer. Va a quedar solamente en una capa procedimiento o lo borramos al final del ejercicio. Bien, dicho esto, nosotros lo que queremos es entonces encontrar estas formaciones y vemos que podemos identificarlo como un empalme entre esta línea, ¿sí? La quinta división, y esta otra, con un radio igual a 10, que correspondería a 2 cuadraditos, ¿sí? Entonces voy a identificar las líneas centrales, ¿sí? Solamente para saber que tengo que irme a uno y otro lado de esas. Bien, entonces, comando empalme, la opción de radio para indicarle el valor, ahí veo que el valor es de 10, lo dejo, y entonces digo que es un empalme entre esta y esta. Lo mismo puedo repetir, enter vuelve al último comando. Esperen, vamos a hacerlo para este lado. No lo puedo. Puedo hacerlo entre esta y esta. ¿Sí? Enter vuelve al último comando. Hice estos dos empalmes. ¿Qué pasó con los anteriores? Una vez que yo hago un empalme, me modifica la línea original. Por lo tanto, me quedé sin líneas para resolverlo. No importa. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar el comando, o las podemos redibujar, o utilizar el comando de simetría. Entonces voy a decir que quiero que tanto esto como esto, seleccione los elementos uno a uno, ¿sí? Porque miro mi barra de comandos y así me lo pide, seleccionar objetos. Una vez que los tengo seleccionados, presiono Enter y ahora digo que el eje de simetría es este, ¿sí? Entonces ahí tengo dibujados mis arcos. Quedaría para terminar esto
¿sí? Ya estamos armando un desfase de una unidad. Para eso, de nuevo, vamos al comando desfase, ¿sí? Y le indicamos entonces la distancia de esa paralela y la hacemos e indicamos el lado sobre el cual queremos que se haga la paralela. Lo voy a repetir más despacio. Entonces, Enter vuelve al último comando o barra espaciadora, sino entonces desfase. Defina distancia de la paralela, una unidad. Enter. Seleccione los elementos a desplazar. Seleccione el objeto e indico con la posición del mouse hacia qué lado queremos la paralela. Fíjense que esto podríamos haber hecho primero la simetría y después las paralelas. Bien. Para terminar tendríamos que hacer esta formación, ¿sí? De nuevo utilizamos el comando empalme, indicamos el radio, en este caso es un solo cuadradito, o sea que es de un módulo, ¿sí? Enter vuelve al último comando y lo voy repitiendo. Y quedaría por hacer la paralela. Toda la cuadrícula que quedó la vamos a sacar y como resultado final, bueno, tendríamos que completar el dibujo, solamente nos queda el contorno más fuerte. Cuando trabajamos la segunda baldosa, ¿sí? Podemos ver de nuevo que tenemos un recuadro exterior con distintas divisiones. De nuevo es simétrica la baldosa, por lo tanto podríamos resolver una primer baldosa y después copiarla en las distintas posiciones. Entonces, dibujamos el rectángulo. Para eso voy a primero crear una capa nueva. Baldosas 2. La voy a dejar del mismo color, ¿sí? Hacemos el recuadro exterior de 50 por 50. En este caso me quedó superpuesto a mi imagen. Lo voy a mover un poquito. Fíjense que yo me estoy valiendo del modo ortogonal activo, ¿sí? Para poder dibujar líneas horizontales y verticales. A diferencia del ejercicio anterior, podemos ver que acá tenemos 6 divisiones. Por lo tanto, tendría que hacer un cálculo para obtener la distancia entre estas posiciones. Para no generar un error en el tipeo de esas distancias, lo que vamos a hacer es dibujar puntos de forma de dividir cada uno de estos segmentos en 6 partes iguales. Para eso voy a ir a dibujo, la opción de punto, punto, y dividir, ¿sí? Entonces selecciono la opción y voy leyendo. Dice seleccione el elemento a dividir. Por ejemplo, lo trabajo sobre la horizontal. Y ahora dice indique el número de segmentos. Yo quiero que haya 6 segmentos. Enter. No veo nada, ¿sí? Pero créanme que pasó. Fíjense qué pasa si yo selecciono. Tengo los puntitos que me dividen esta línea. Pero ¿qué pasa? Son puntos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es cambiarle el formato. Voy a usar una crucecita, por ejemplo. Voy a trabajar con un tamaño absoluto de 2 milímetros. Vamos a ver. De 2 unidades. Ahora sí los puedo visualizar. Bien. Podemos repetir el procedimiento en la dirección vertical. Y ahí lo tenemos dividido. Una vez que estamos ahora sí estamos en condiciones, por ejemplo, de copiar los elementos, ¿sí? A estos nodos, pero no tengo la referencia que le corresponde. Entonces, botón derecho sobre referencia objeto y lo vamos a setear, ¿sí? Nodo. Punto. Clic, 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 clic. De la misma forma, lo puedo trabajar con paralelas, ¿sí? Fíjense. La primera opción era indicarle la distancia de la paralela. Yo no sé el valor, pero le puedo indicar con un primer punto y un segundo punto esa distancia. Y ahora repetimos el comando paralela como lo hicimos anteriormente, ¿sí?
Bien, me voy a centrar en el primer cuadrante para indicar la forma de resolución de esta primer flor. Para eso lo que voy a hacer es recortar lo que me sobra para que no nos confundamos en la cantidad de cuadrados, ¿sí? Nosotros para trabajar en el primer cuadrante trabajamos ahí. Los elementos que no se pudieron recortar los borro. Bien, entonces en este primer cuadrante de esta flor lo que podemos individualizar es hacia cada lado de estas posiciones paralelas que según el enunciado están a una unidad, hacia arriba y hacia abajo. Selecciono e indico el lado. Bien, en la posición central tenemos una circunferencia, vamos a dibujar un círculo y vamos a utilizar la opción de 2 puntos, ya que esos datos tenemos, ¿sí? Sabemos que vamos de punto medio a punto medio. Para las demás circunferencias, lo que vamos a hacer es dibujar una circunferencia. Acá ya vamos a valernos de la opción centro y radio, cuyo centro es la intersección de las dos líneas centrales y el punto medio. A ver, déjenme verificarlo en el dato, no me lo acuerdo. No, tenemos radio, entonces el exterior y el punto medio del cuadradito de abajo. Entonces lo vamos a repetir. Dibujo, círculo, centro y radio. Este es el centro y como radio tengo el punto medio, ¿sí?, de este segmento que no lo tengo dibujado. Entonces anteriormente vamos a tener que dibujar el elemento. Para utilizarlo de referencia dibujé una línea, centro y punto medio, ¿sí? Lo mismo tendríamos que hacer entonces, que puedo copiarla. Fíjense, directamente uso su alias, CP, y copio desde el centro perdón, me equivoqué, ¿sí? Esta entonces la borramos. Y ahora lo que vamos a hacer es realizarle, una vez que tenemos esta posición inicial, lo que vamos a hacer es realizar una paralela a 2 unidades hacia afuera. Acá algo hice mal, entonces de fase 2 unidades hacia afuera. ¿Sí? Una vez que tenemos este lío de líneas y arcos, lo que nos queda para terminar el ejercicio es recortar los elementos que se van cruzando, ¿sí? Por ejemplo, voy a utilizar la opción de recortar, selecciono todo para que me sea más fácil, Enter, y ahora empiezo a cliquear todos los elementos que considere necesario, ¿sí? Me tiene que quedar solamente la parte gruesa. Bien, y esos son los comandos básicos que vamos a ir utilizando para la resolución de estas baldosas. Van a ver que tenemos distintos arcos, ¿sí? Hay que ir recortándolos y lo que va a ir variando es la posición de los distintos arcos. Un dato para que tengan en cuenta, ¿sí?, en estos dos ejercicios, bueno, uno fue el de las flores que hicimos recién y en este otro de los ojos estos, es la identificación de las posiciones, ¿sí? Son todos arcos los que vamos a resolver, todas circunferencias. En este caso, esta circunferencia que yo indico naranja tiene como centro el punto medio de este lado y como radio el punto medio desde este otro lado, ¿sí? Si yo quisiera hacer el de abajo, hago lo mismo, o trabajo con una simetría o lo trabajo desde la parte superior. Este
otro arco que quise identificar como verde, ¿sí? Lo que hice recién fue copiarle las propiedades. Identificado entonces es un arco con centro en el punto medio de este lado y como radio el punto medio del lado superior. Y por último el tercer arco que constituye este ojo, ¿sí? De nuevo me quedo sin pintar, ahora sí. Tenemos entonces que perdón, no es ese, sino que es este arco identificado en azul corresponde a una circunferencia con centro en este punto y radio este otro. ¿Bien? Y esos son los datos entonces para este primer ejercicio. También podemos ver, por ejemplo, si nos pidieran digitalizar lo siguiente. Vamos a ver. Podemos ver que acá tenemos direcciones que están a 45 grados. Podemos valernos de este modo, ¿sí? Que nos va a restringir el cursor a los siguientes ángulos y va a variar en función de lo que nosotros seteemos, ¿sí? Podemos seleccionar estas opciones o si quisiéramos setear algún ángulo diferente, ¿sí? Entonces vamos a tomar como referencia la opción que tenemos con 45 grados, ya que así lo requiere el ejercicio, y lo vamos a hacer a partir de líneas, ¿sí? Selecciono, fíjense como mi cursor, cuando paso por la dirección de 30 grados en este caso, y 45 en me identifica esa dirección. Entonces ahora a partir de darle, una vez que tenemos identificada la dirección, el sentido se lo vamos a definir con la posición del mouse, lo que nos resta es darle el módulo. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 divisiones de 10 unidades, o sea que tenemos 90, ¿sí? 90 unidades, ¿sí? Fíjense de nuevo, si nos movemos, nos indica la posición correspondiente y acá tendríamos que identificarle de nuevo el módulo, que supongo que van a ser otros 90, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Una vez que tenemos identificadas estas dos direcciones, nos restaría hacerle las paralelas a 10 unidades. La opción de múltiple resulta útil en este caso. Lo mismo en esta otra dirección, ¿sí? Y después tendríamos que empezar a recortar. Seleccionamos todo, Enter, y vamos a tener que ir recortando 1, 2, 3, la cuarta, para que esto tenga la misma forma, ¿sí? Vamos a ir clicleando, con deshacer si fuera necesario, vamos a ir clicleando para que nos quede la misma forma, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si lo queremos llevar a una posición en la hoja? Fíjense, yo acá ya tengo el rótulo, pero ¿qué pasa? Ustedes van a tener un rótulo que van a descargar, ¿sí? Un formato A4 ya editado para que ustedes puedan completar con sus nombres. Solamente haciendo clic en la entidad texto ponen sus nombres, ¿sí? Alumno, alumno. El apellido lo vamos a manejar entonces así: apellido en mayúscula y el nombre así. Ponemos el docente, acuérdense, Lo Mónaco María. Bien. Y lo van a ir editando en cada uno de los distintos campos. Ese es el rótulo que descarga. Bien. Antes de continuar les quiero mostrar esto, ¿sí? Porque resolviendo la baldosa de la flor no me pareció que haya quedado bien. En algún lado me había equivocado. Les corrijo entonces. Fíjense, estas circunferencias tienen centro en esta intersección, ¿sí?
centro en esta intersección y un radio igual a 3,5 unidades. ¿Sí? La resolución es la misma, lo podemos trabajar igual, lo que estaba mal era el dato, por eso la flor anterior no me quedaba muy linda. Bien, fíjense, para trabajar más ordenado, yo lo que hice es copiar los elementos, ¿sí? Como van a tener ustedes, solamente las baldosas. Sus baldosas van a estar en cualquier posición. En cualquier posición, inclusive ni siquiera es necesario que tengan la distancia que corresponde. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Fíjense, yo descargué desde la página el rótulo, ¿sí? Tenemos un rótulo, el que yo les mostraba antes, y les decía que ustedes directamente podían editar. Y por otro lado, tengo otro trabajo, fíjense que están separados, un trabajo correspondiente a las baldosas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al formato, copio los elementos con control C directamente y ahora me voy a mi dibujo de baldosas y lo copio, control V. De esta manera podemos tener un formato predibujado, ¿sí? Para que no dibujemos cada vez que vamos a hacer un trabajo práctico, tenemos que dibujar nosotros el rótulo. No, ya lo tenemos dibujado y lo utilizamos. Y entonces tengo en un mismo archivo el rótulo y las baldosas. Si nosotros vemos el enunciado, vamos a ver que la posición que me indica cada una de estas baldosas está referida a este punto, ¿sí? Este punto inferior en el rótulo. Para eso lo que nosotros vamos a hacer es que las coordenadas, que este punto coincida con el centro de coordenadas. Para eso voy a seleccionar todos los elementos y voy a hacer un desplazamiento. Me va a preguntar el punto base de ese desplazamiento, le voy a decir que este, y ahora le voy a decir que me lo lleve al centro de coordenadas. Para indicarle el centro de coordenadas, lo voy a hacer a partir de ingresarle las coordenadas a la máquina. Bien, entonces, repito, vamos a utilizar el comando desplazar, seleccionamos los objetos, Enter, indico el punto de desplazamiento y ahora lo que quiero hacer es decirle el punto final. Y ese punto final se lo voy a dar por coordenadas. Para indicar coordenadas absolutas, lo que debo hacer es anteponer el asterisco, ¿sí? Entonces fíjense que yo escribí asterisco 0 correspondiente a la coordenada en X, 0 correspondiente a la coordenada Y, y si fuera necesario 0 para la Z. En este caso, como trabajo en plano, me lo mantiene, ¿sí? Fíjense dónde me dibujó, dónde me está materializando el sistema de coordenadas. En el 0, ¿sí? Poniendo el 0 en la posición que yo buscaba. Veamos ahora de posicionar las distintas baldosas. Entonces, selecciono mi primer baldosa, ingresé por teclado la opción de M de mover o desplazar, desplazar es con la D, si estuviera en castellano, indico el punto inicial de desplazamiento y el punto final se lo doy por coordenadas. Nuevamente, asterisco, para trabajar con coordenadas absolutas, 62,5, coma, fíjense, el punto es separador decimal y la coma es separador de coordenadas, 34. Bien, y así con cada una de las baldosas. Primer punto y el segundo punto se lo defino con asterisco 29 indicando la coordenada en X, 101 indicando la coordenada en Y y separadas por una coma. De esa forma podemos haber dibujado elementos en cualquier posición de la pantalla y después ordenarlos de esta manera.